Existe un animal que ha sido sistemáticamente subestimado, ridiculizado y malinterpretado durante siglos, a pesar de poseer capacidades que desafían todo lo que creemos entender sobre límites biológicos, eficiencia evolutiva y lo que significa verdadera superioridad funcional. Mientras caballos reciben glorificación en cultura popular como símbolos de nobleza y poder, las mulas son relegadas a roles de bestias de carga sin glamour, tratadas como errores genéticos que existen solo porque humanos forzaron cruzamiento antinatural entre especies que naturaleza mantuvo separadas, descritas con término despectivo que en múltiples idiomas se convirtió en insulto para inteligencia humana deficiente. Pero la verdad que ciencia moderna está confirmando mediante estudios genéticos, análisis biomecánicos y evaluaciones de rendimiento en condiciones reales es tan sorprendente que obligará a reconsiderar completamente tus asunciones sobre estos híbridos extraordinarios. Las mulas no son inferiores a sus padres caballos y burros. En prácticamente todas las métricas que importan para trabajo real, son objetivamente superiores a ambos progenitores, de maneras que parecen violar principios básicos de biología, donde hibridación típicamente produce descendencia con vigor reducido en lugar de aumentado. La mula representa uno de pocos casos en naturaleza donde combinar genomas de especies distintas no resulta en compromiso, que es peor que ambos padres, sino en mejora que supera a ambos. Fenómeno tan contraintuitivo que incluso científicos que estudian genética de hibridación encuentran resultados desconcertantes cuando intentan explicar exactamente por qué estas criaturas son tan extraordinariamente capaces. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Hoy vas a descubrir 7 hechos específicos sobre mulas que desafían lógica convencional, desde capacidades cognitivas que rivalizan con especies consideradas más inteligentes, hasta ventajas físicas que hacen a estos animales superiores a caballos en prácticamente cualquier métrica de funcionalidad real que no sea velocidad pura en carreras cortas. Y crucialmente, ¿por qué llamar a alguien mula como insulto revela más sobre ignorancia del insultador que sobre cualquier deficiencia real de estos animales, que son manifestaciones vivientes de que a veces naturaleza produce perfección mediante combinaciones que parecían imposibles? El primer hecho que destruye completamente la narrativa de que mulas son estúpidas es que estos animales no son burros en absoluto, según cualquier métrica cognitiva seria. Son más cautelosas que caballos de maneras que reflejan procesamiento de información superior en lugar de capacidad mental reducida. El cerebro de la mula combina características heredadas del burro, específicamente prudencia extrema y evaluación de riesgo antes de actuar, con capacidades del caballo, incluyendo aprendizaje rápido y memoria asociativa fuerte, creando arquitectura cognitiva que opera fundamentalmente diferente de cómo caballos procesan información y toman decisiones. Mientras caballo reacciona frecuentemente por instinto, ejecutando respuestas preprogramadas ante estímulos, sin evaluar si esas respuestas son apropiadas para contexto específico, la mula analiza el riesgo antes de agir, evaluando si terreno es estable, si obstáculo puede ser navegado seguramente, si comando humano tiene sentido dado información ambiental que animal puede percibir, pero humano no. Esta diferencia fundamental en procesamiento cognitivo es exactamente por qué mulas parecen tercas cuando en realidad están demostrando inteligencia superior mediante negativa a obedecer comandos que su evaluación determina son peligrosos o innecesarios. Un caballo bajo presión de jinete determinado frecuentemente procederá incluso cuando sus instintos le dicen que situación es arriesgada, porque miles de años de domesticación lo seleccionaron para obedecer humanos, incluso cuando comandos son estúpidos. Pero mula simplemente se planta y rehúsa mover hasta que o peligro es eliminado o encuentra ruta alternativa más segura, comportamiento que frustra jinetes acostumbrados a obediencia instantánea
pero que es bendición cuando estás en sendero de montaña, donde error de juicio significa muerte para animal y humano. Esta cautela no es defecto a ser corregido mediante entrenamiento más duro, sino ventaja evolutiva que hace mulas superiores para cualquier trabajo donde inteligencia operativa y autopreservación son más valiosas que obediencia ciega. Y estudios de comportamiento animal han confirmado que mulas muestran capacidad de resolución de problemas, que iguala o supera a caballos en tareas que requieren pensamiento en lugar de simple memorización de secuencias. Entonces el mito de mula burra es exactamente inverso de realidad. Estos animales son más inteligentes que caballos en dimensiones que importan para supervivencia y trabajo seguro, simplemente usan esa inteligencia de maneras que humanos impacientes malinterpretan como terquedad cuando debería ser reconocida como juicio superior. Y justo cuando piensas que has entendido cuán extraordinarias son mulas cognitivamente, descubres el segundo hecho que desafía lógica biológica básica. A pesar de ser casi universalmente estériles debido a incompatibilidad cromosómica, la mula es uno de los éxitos genéticos más dramáticos en historia de domesticación animal. Caso donde lo que parece error evolutivo produce organismo que supera a ambos progenitores en prácticamente todas las métricas funcionales. La mula nace del cruzamiento entre caballo con 64 cromosomas y burro con 62 cromosomas, produciendo descendencia con 63 cromosomas. Ese número impar que previene emparejamiento correcto durante meiosis, haciendo reproducción, imposible en inmensa mayoría de casos, porque gametas viables no pueden formarse cuando cromosomas no tienen parejas. Pero este aparente error genético genera fenómeno llamado heterosis híbrida o vigor híbrido, mecanismo biológico donde organismos resultantes de cruce entre poblaciones genéticamente distintas muestran rendimiento que excede promedio parental, porque heterocigosidad en múltiples losigenéticos enmascara alelos deletéreos recesivos que ambos padres podrían cargar y porque ciertas combinaciones de genes de orígenes diferentes crean interacciones epistáticas favorables que ningún padre posee individualmente. En mulas, heterosis se manifiesta como resistencia física que permite trabajo durante horas que agotarían caballos, sistema inmunológico robusto, que resiste enfermedades que devastan équidos puros, eficiencia metabólica que extrae máxima energía de alimento, minimizando desperdicios, y longevidad que frecuentemente excede 30 años de trabajo productivo, mientras caballos raramente mantienen capacidad funcional más allá de 20 años. Entonces, aunque mula no puede reproducirse perpetuando sus genes directamente, como organismo individual supera dramáticamente a ambos padres en capacidades que determinan valor funcional real, confirmando que éxito evolutivo no se mide solo por reproducción, sino por capacidad de prosperar durante vida del organismo, y mulas prosperan en condiciones que matarían animales menos extraordinarios. El tercer hecho desafía asunciones sobre relación entre tamaño y fuerza, porque la fuerza de la mula es desproporcional a su tamaño, de maneras que estudios biomecánicos encuentran difíciles de explicar completamente usando modelos convencionales de función muscular. Registros históricos de operaciones militares, minería y transporte comercial documentan consistentemente que mulas pueden cargar proporcionalmente más peso que caballos de tamaño comparable, trabajar más horas consecutivas, sin mostrar fatiga que obligaría a descanso, y mantener rendimiento en calor extremo o frío intenso que compromete función de équidos menos resistentes. Análisis fisiológicos sugieren que esta capacidad extraordinaria resulta de eficiencia metabólica superior, donde mulas gastan menos energía, produciendo misma cantidad de fuerza útil, combinado con arquitectura muscular heredada parcialmente de burros, que favorece contracciones sostenidas sobre explosiones breves, y, crucialmente, tolerancia a acumulación de fatiga metabólica que permite continuar trabajando
en condiciones donde caballos experimentarían dolor o agotamiento que forzaría cesación de actividad. Esta ventaja en fuerza sostenida no es marginal, sino dramática. Reportes de operaciones donde mulas y caballos trabajaron lado a lado, consistentemente, muestran que mulas completaron más tareas, transportaron cargas mayores distancias más largas y requirieron menos tiempo de recuperación entre jornadas de mínimos trabajo, traduciendo superioridad biológica en eficiencia económica medible, que explica por qué operadores experimentados frecuentemente prefieren mulas sobre caballos cuando confiabilidad bajo condiciones exigentes importa más que velocidad máxima en condiciones óptimas. El cuarto hecho revela ventajas biomecánicas específicas en estructura de extremidades que hacen mulas superiores para navegación en terrenos técnicamente difíciles, donde estabilidad puede significar diferencia entre completar trabajo seguramente o sufrir caída que lesiona o mata animal y potencialmente humano. Las patas de la mula son biomecánicamente superiores a caballos, mostrando cascos más duros y compactos que resisten desgaste en superficies rocosas o abrasivas sin desarrollar grietas o astillas que causarían cojeras, mejor absorción de impacto mediante estructuras de casco y articulaciones que distribuyen fuerzas más uniformemente, reduciendo concentraciones de estrés que causan lesiones, y mayor estabilidad en terrenos irregulares, donde conformación de extremidades proporciona base más segura que previene resbalones, incluso en condiciones donde caballos perderían tracción. Esta superioridad en sure-footedness es razón por la cual mulas fueron preferidas históricamente para transporte en montañas, trabajo en minas donde senderos estrechos bordeaban precipicios, y operaciones militares en terrenos donde perder caballo por caída significaba no solo pérdida de animal valioso, sino potencialmente compromiso de misión completa si suministros críticos se perdían. Mulas casi no resbalan en trillas, lodo o rocas mojadas donde caballos regularmente pierden equilibrio. Y esta ventaja no es cuestión de entrenamiento superior, sino arquitectura física heredada, que las hace inherentemente más seguras en condiciones donde estabilidad es crucial. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. El quinto hecho toca dimensión cognitiva específica que separa mulas de muchos otros animales domésticos. La memoria de la mula es excepcional de maneras que tienen implicaciones prácticas profundas para cómo estos animales deben ser manejados y entrenados. Una mula recuerda caminos durante años, incluso si no los ha recorrido recientemente. Puede navegar rutas complejas mediante memoria espacial que retiene detalles de terreno, ubicaciones de agua y peligros potenciales que encontró previamente. Reconoce personas específicas después de periodos prolongados de separación, respondiendo diferentemente a aquellos que la trataron bien versus aquellos que causaron experiencias negativas, y aprende tareas con menos repeticiones que caballos requieren, porque retención de información es superior, permitiendo que lecciones aprendidas persistan sin necesidad de refuerzo constante. Experiencias prácticas de entrenadores que han trabajado extensivamente con mulas confirman que animal maltratado nunca olvida, mantendrá desconfianza o respuestas defensivas hacia persona o situación asociada con maltrato durante años o incluso resto de su vida. Pero mula bien entrenada mantiene aprendizaje durante décadas sin declinar significativamente en rendimiento a pesar de pausas largas entre sesiones de trabajo. Esta memoria excepcional es ventaja enorme para trabajos que requieren conocimiento acumulado de territorio o tareas, pero también significa que errores de manejo tienen consecuencias duraderas que no pueden ser fácilmente borradas mediante entrenamiento subsecuente, reforzando importancia de tratamiento consistentemente positivo desde interacciones iniciales. El sexto hecho desafía asunciones sobre fragilidad de híbridos porque las mulas casi no adoecen comparadas con caballos en mismas condiciones, mostrando resistencia a enfermedades que sugiere que vigor híbrido
opera no solo en dimensiones de fuerza y resistencia, sino también en función inmunológica. Gracias a genética híbrida, mulas presentan mayor resistencia a parásitos internos, requiriendo tratamientos antiparasitarios menos frecuentes, menor incidencia de cólicos. Ese problema gastrointestinal, que es causa principal de muerte en caballos domésticos, menos problemas respiratorios incluso en ambientes polvorientos o con calidad de aire comprometida, y mayor tolerancia a dietas pobres, pudiendo mantener condición corporal con forraje que dejaría caballos visiblemente desnutridos. En ambientes donde caballos regularmente adoecen o mueren por condiciones que exceden su tolerancia fisiológica, mulas continúan trabajando sin declinar significativamente en rendimiento, proporcionando confiabilidad que es invaluable en operaciones donde pérdida de animales de trabajo compromete capacidad de completar tareas esenciales. Esta robustez no es solo conveniente, sino económicamente significativa, porque reduce costos veterinarios durante vida del animal y minimiza interrupciones de trabajo causadas por enfermedades que requerirían recuperación prolongada en especies menos resistentes. Y finalmente, el séptimo hecho que cierra este retrato de superioridad funcional. Una mula puede trabajar productivamente durante más de 30 años, mientras muchos caballos tienen vida útil mucho más corta para trabajo pesado debido a desgaste acumulativo que eventualmente compromete función. Las mulas envejecen más lentamente, mostrando declinar gradual en capacidad en lugar de colapso súbito, que frecuentemente marca fin de carrera laboral en caballos. Mantienen fuerza y equilibrio en edad avanzada, permitiendo continuar contribuyendo útilmente, incluso cuando ya no pueden manejar cargas máximas, y sufren menos desgaste articular porque biomecánica superior distribuye fuerzas más uniformemente durante décadas de trabajo, reduciendo daño acumulativo que causa artritis degenerativa prematura en equidos con conformación menos óptima. Económicamente, esta longevidad significa que buena mula puede valer más que caballo caro durante vida útil completa, porque aunque precio de compra inicial puede ser comparable o incluso mayor para mula de calidad, costo total de propiedad, cuando consideras alimentación, cuidados veterinarios y años productivos de trabajo, favorece dramáticamente mula que trabaja 30 años sobre caballo que declina después de 15, sin mencionar que confiabilidad y menor riesgo de lesiones o enfermedades que interrumpen trabajo añaden valor que es difícil de cuantificar, pero enormemente significativo en operaciones donde continuidad importa. Entonces, cuando sintetizamos estos 7 hechos que desafían lógica convencional, imagen que emerge es no de error genético ni criatura inferior, sino de experimento biológico extraordinariamente exitoso, animal que fue proyectado inadvertidamente por biología para resistir condiciones que destruyen otros, pensar independientemente, evaluando riesgos antes de actuar, sobrevivir en ambientes donde recursos son limitados y desafíos son constantes, y trabajar donde otros fallan, manteniendo función durante décadas que exceden expectativas para cualquier animal doméstico de tamaño comparable. El verdadero mito no es que mulas son inferiores, es idea profundamente arraigada, pero completamente falsa, de que hibridación siempre produce compromiso, en lugar de reconocer que en casos raros como este, combinar genomas de especies relacionadas pero distintas puede crear organismo que supera a ambos progenitores de maneras que parecen violar reglas, pero que simplemente demuestran que biología es más compleja y capaz de sorpresas que nuestros modelos simplificados anticipan.